de famosos? Ya, chicos. Ahí sí. Muchas gracias, Mateo López, por su cámara. Les doy la bienvenida entonces a la clase del día de hoy. Como ya les había anunciado antes, vamos a hacer la revisión del material que van a requerir ustedes para... Espérenme un segundito. Para la prueba vamos a hacer una retroalimentación como corresponde. Así que les voy a compartir en la pantalla el PowerPoint. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces ahora lo voy a poner más grande para que se vea tanto mejor. Ya. Ahí sí. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, de la clase de música número 2, que la tuvimos el 9 de marzo, vamos a repasar los parámetros del sonido, ya que es el gran contenido que yo necesito evaluar en la primera prueba, ¿ya? No me interesa evaluar nada de lo que haya quedado en el programa, porque para mí esto es sumamente relevante para este año. El primer parámetro se llama altura. ¿Ya? Vayan ustedes tomando nota. Parámetro se llama parámetro, característica, ¿cierto? Altura. El segundo parámetro es la duración. El tercer parámetro es la intensidad. Y el cuarto parámetro se llama timbre. Los vamos a revisar uno por uno con la ayuda de un gráfico, si ustedes recuerdan, aparecía en el otro lado de la imagen, aquí en este sector, que es ese. En este gráfico aparecen identificadas las alturas, las cualidades, altura, duración, intensidad, timbre, aparece la forma verbal, como nosotros distinguimos cada uno de esos parámetros o cualidades, y además aparece la imagen del sonido que aparece en una maquinita que yo les había dicho que se utiliza en los laboratorios de física acústica, ¿ya? Entonces, en la pantalla de ese medidor de sonido aparecen dibujos como estos y que tienen la misión de poder establecer de manera visual la característica que se está midiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, la altura se mide con este tipo de ondas, la duración con este otro tipo de onda, la intensidad con ese tipo de onda y el timbre. Y yo les voy a ir explicando entonces cada una de estas cualidades para que ustedes vayan entendiendo cómo identificarlas y cómo nombrarlas después al momento de hacer la prueba. Nos vamos con la altura. Cuando nosotros hablamos de altura, estamos hablando de una cualidad que tiene que ver con la afinación del sonido, ¿ya? Pero la afinación en términos muy generales. Dentro de la altura podemos encontrar sonidos graves o podemos encontrar sonidos agudos. Cuando hablamos de altura no podemos colocar el concepto o la palabra largo o corto. No nos sirve porque eso pertenece a duración. Tampoco nos sirve utilizar palabra fuerte o palabra suave, porque eso pertenece a intensidad. No podemos colocar instrumentos o voz, que eso corresponde a timbre, ¿se fijan? Entonces, cada cualidad tiene sus palabras clave, que son propias de esa cualidad. Cuando nosotros tenemos una altura grave, nos vamos a encontrar con una onda sonora que es poco frecuente, tiene una frecuencia muy corta o muy, muy disminuida. Si se fijan aquí tenemos una onda baja y otra onda. Por lo tanto, cuando el sonido tiene poquita frecuencia en su emisión de ondas, lo que va a resultar en nuestro oído es escuchar un sonido de altura grave.
En cambio, cuando ese sonido que escuchamos nosotros tiene una frecuencia de onda mayor o hay más ondas en la emisión de ese sonido, hay más subidas y bajadas y están más juntitas, nos vamos a referir a un sonido agudo, algo como más, como un pitido, como algo más cercano a un pito, ¿cierto? A un silbato, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la diferencia entre la altura grave y la altura aguda. Los graves van para abajo, como para darles una referencia, van hacia abajo y los agudos van hacia arriba, como que se elevan, ¿ya? ¿Queda claro el concepto de altura o la cualidad de altura? Pueden abrir sus Sí, profe. micrófonos, chicos. Gracias, Javiera. Sí, profe. Ya, Javierita, muchas gracias. ¿Los demás todos quedan claritos con el concepto de altura? Sí. Perfecto. Entonces, yo voy a elegir a una persona del curso y le voy a pedir que me dé un ejemplo cualquiera de un sonido. Samantha Holguín, abra su micrófono, Samantha, y mencione un ejemplo de sonido agudo. ¿Un grito? Un grito, perfecto, Samantha. A ver, el Maxi Sepúlveda. ¿Un silbato? Un silbato, pero ese lo dije yo, Maxi, es un poco trampa, pero igual Perdón, sirve. Ya, No, se no importa, igual sirve. ya. Está bien. Gracias, Maxi. Vamos a pedirle a Alison Melo. Deme un ejemplo de sonido grave. Alison Melo. Hola, Alison se desmayó. Claudio Mundaca. Ejemplo de sonido grave. Profe, ¿se escucha bien? ¿A usted sí? Ya. Una bocina de un camión. Excelente, Claudio. Muy buen el ejemplo que dio. Vamos a pedirle a Vicente Barrera. Otro sonido grave. Vicente Barrera. Oh, chiquillos, me veo muy mal. Parece que les estoy dando susto. El No, no se Vicente, ve mal, o sea, a veces se corta el video. Vicente Barrera. Tercer llamado y último. ¿Se habrá desmayado? Ya, vamos a cambiar entonces y le vamos a pedir a Fernanda López que me dé otro ejemplo de sonido grave. Fernanda López, sonido grave. Profe, la Alison dio un sonido por el chat. Ah, dio un sonido por el chat. Revisemos el chat. El sonido de una moto. Ya, perfecto, Alison. Súper. Vamos a hacer un cambio. Y me llegó otro. Cuando alguien toca la puerta. Sí, excelente también ese ejemplo. Normalmente cuando uno golpea las puertas, como son huecas por dentro, suena un sonido grave. Súper bien. Vamos a pedirle a Florencia Jofré. ¿Está la Florencia? Florencia Jofré, ¿puedes abrir tu micrófono? Profe, ¿se escucha? Sí, ahora la escucho. O sea, cuando hay un terremoto, ese sonido, o sea, sería un sonido grave, ¿o no? Porque los terremotos producen sonidos, po. Exacto, el sonido del La movimiento de la tierra. Tierra. Y Sí. ese sonido es grave, sí, y es bien profundo. Así que sí, muy buen ejemplo, Florencia. Vamos a pedir el último ejemplo, pero me tiene que escuchar la persona la pregunta que le voy a hacer. Antoine Molina, abra su micrófono, por favor.
Antoine, mira, Dame. ¿cómo tú clasificarías el siguiente sonido? El sonido de una gotera. ¿De una qué? Disculpe. Una gotera. ¿Clasifico altura, duración, intensidad, todo? ¿O solo No, quiere que solo altura. altura? Yo diría que agudo. Agudo, excelente. Esa es otra modalidad de preguntas, chiquillos, que yo les puedo hacer. Yo les puedo mostrar una imagen o les puedo mostrar un sonido y les puedo preguntar ¿cómo clasificarían tal cualidad en ese sonido o en esa imagen que yo les voy a mostrar que representa un sonido? ¿Ya? Entonces, es para que ustedes sepan que se los puedo preguntar así o se los puedo preguntar al revés, como un ejemplo. ¿Ya? Quedamos clarito con lo que es la altura, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ya, nos vamos a ir a la duración entonces. En la duración, nosotros vamos a identificar cuánto es lo que permanece en el tiempo un sonido, desde que inicia hasta que termina, hasta que se muere, ¿ya? Todo lo que dura ese sonido, en términos técnicos musicales, se llama duración. Por lo tanto, dentro de este parámetro o de esta cualidad, vamos a utilizar las palabras largo o corto, ¿ya? No tenemos sonidos agudos en duración, ni tampoco tenemos sonidos suaves en duración o fuertes. Tenemos solo sonidos largos y cortos, ¿ya? Cuando nos vamos a la pantalla del medidor de sonidos, nos vamos a encontrar con una onda que tiene una persistencia, ¿ya? O una cantidad de repeticiones de esa onda, y cuando son muchas repeticiones de onda, vamos a tener un sonido largo, y cuando la repetición de la onda es poquita, vamos a tener un sonido corto, ¿sí? Entonces, yo ahora le voy a pedir a Javier Hermosilla que me dé un ejemplo de sonido largo. Tienes que abrir el micrófono, Javier. Largo. Eco. Ya, el eco puede ser un sonido largo, muy bien. Le voy a pedir otro ejemplo de sonido largo a Keira. Keira, necesito que te pongas tu nombre real para la próxima vez que ingreses a la clase, ¿ya? ¿Aló? ¿Está Keira por ahí? Para que abra su micrófono. No está la Keira. Ya. Vamos a pedirle entonces a Javiera Martínez. ¿Qué tipo de sonido, profe? Mi niña, un sonido largo. Una campana. Una campana, excelente, cuando tocan para salir a recreo la campana, eso es un sonido largo. Muy bien, Javiera. Vamos a pedirle a Catalina Pozo un ejemplo de sonido corto. Catalina, Sí, déjeme pensar. piensa nomás. Igual cuando tocan una bocina suena largo si la han mantenido, obviamente. Exacto. Pero el ejemplo de un sonido corto, ¿cuál podría ser? Cuando Cuesta cierra pensar. una puerta fuerte, Cuando se cierra una puerta o un portazo, una ¿cierto? pisada igual es corta. Una pisada en las hojas secas. ¿Han pisado hojas secas en el otoño? Sí. Ese es cortito. Es como... Muy bien, Catalina. Muchas gracias por tu participación. Le vamos a pedir a Matías Castillo un ejemplo de sonido corto ahora. Matías, abra el micrófono para que nos dé una respuesta de sonido corto. Podría ser cuando mi perro se pone en la pasada y le piso la cola, así.
Eso, muy bien. O sea, no muy bien que el perro le pise la cola, pero el sonido que hace el perrito es un sonido corto. Así es que está bien el ejemplo del Matías Castillo. Muchas gracias, Matías. Flavia Jofré. Tiene que abrir el micrófono. Y te voy a hacer una pregunta además. Flavia. Dígame, profe. Flavia, quiero que tú me digas, ¿a qué tipo de duración podemos llevar el sonido de la lluvia? Yo creo que cuando cae la gota, ¿a eso se refiere? No, lluvia. Porque cuando cae una gota podríamos hablar de una gotera, pero yo estoy hablando sobre la lluvia en sí. Largo. Eso es largo, perfecto. Muchas gracias, Flavia, por responder. Camila Álvarez. Diga, Mi niña, ¿cómo clasificas en duración el sonido de un bombazo? ¿de un bombazo? Ujú. Pero no entendí bien. ¿A qué se refiere? ¿Qué duración tiene un bombazo? ¿Largo o corto? Corto. Corto. Muchas gracias, Camila. Muy bien. ¿Ven? No es tan difícil hacer ejercicio. Solamente ustedes tienen que practicarlo imaginando sonidos y definiendo si el sonido puede ser largo o puede ser corto. ¿Ya? Una forma de tomar esa definición de cómo es el parámetro en duración de los sonidos es comparando uno que sea realmente muy largo y otro que sea muy corto. Y el sonido que ustedes quieren identificar lo pueden comparar con el que es más largo y con el que es más corto. ¿A cuál de los dos extremos se parece más? Y ahí pueden llegar, digamos, a la clasificación correcta del sonido que le están preguntando o que ustedes están pensando. ¿Ya? ¿Quedamos claros con duración? Sí, profe. Ya, nos vamos a intensidad. La intensidad es el parámetro que mide la amplitud de la onda, qué tan grande o qué tan corta es la onda, ya más, es como extendida o más reducida. Entonces, cuando nosotros hablamos de cualidad-intensidad, tenemos sonidos fuertes o sonidos suaves, ¿ya? En intensidad nunca vamos a tener sonidos graves y agudos, jamás. Tampoco vamos a tener sonidos largos y cortos. Siempre van a ser sonidos fuertes o sonidos suaves. Entonces, en otras palabras, la intensidad va a referir a la potencia con que se genera el sonido, ¿ya? En el dibujo de la maquinita, en la pantalla, podría aparecer una onda, ¿ya? Que es muy alta en relación a la línea central, que está muy arriba y que después baja y se separa muy abajo, y eso sería un sonido fuerte, y cuando la onda se separa muy poquito de la línea central, tanto hacia arriba como hacia abajo, estamos hablando de un sonido suave, de una menor amplitud de la onda, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de ejemplos de intensidades en los sonidos. Y para eso le voy a preguntar a Denison Tovar que me dé un ejemplo de un sonido suave. Un sonido suave, Ujú. cuando hay peluche que usted le aprieta algo y suena a ti, no sé, Ah, el sonido de los peluches, ya, perfecto. sí. Muy bien el ejemplo, Denison, muchas gracias. ¿A quién más le vamos a pedir? A Yelén Pérez le vamos a pedir otro ejemplo de sonido suave. A Yelén, a ver, veamos el chat. La flauta. La flauta dulce o la flauta traversa. La traversa es la que va para el lado. Dulce. Ya, la flauta dulce. Sí, podríamos definirlo como un sonido suave, pero eso va a depender de cómo nosotros soplamos la flauta, porque también podemos hacer sonidos fuertes
con la flauta, ¿ya? Pero sí, nos sirve como un ejemplo. Muchas gracias, Ali Helen. Vamos a pedirle a Camilo Calderón que nos dé un ejemplo ahora de sonido fuerte. Camilo Calderón. No hay Camilo Calderón para eso hoy día. Ya. Le vamos a pedir al Nicolás y Sam que nos ayude con sonido fuerte. Un taladro. Un taladro. Excelente el ejemplo de Nicolás. Muchas gracias, Nico. Pidámosle a quién, a ver. Alon Munita, otro sonido fuerte. Alon, Dígame. un ejemplo de sonido fuerte, por favor. Un petardo. Un petardo, qué buen ejemplo. Muchas gracias, Alon. Vamos a pedir el último ejemplo a, a ver, a alguien que no haya participado. ¿Quién no ha participado de la clase hasta ahora? Bastián Vera. Bastián Vera, abre tu micrófono, por favor. Vamos en la hora. Vamos súper bien. No tenemos a Bastián Vera, lo perdimos. A ver, ¿y no estará por el chat? Por el chat estaba. Por el chat. Sí, lo acabo de ver. Bastián Vera, dame un ejemplo por el chat de un sonido suave, porque ya vimos varios sonidos fuertes. Entonces, uno suave ahora. Pensando, sonido suave. Cuando cae una almohada. Ah, sí, cuando cae una almohada, en realidad las almohadas son como súper livianitas, ¿cierto? Entonces, el sonido que hace es un sonido suave. Y el Benja, oh, qué feo, por Dios. A ver, vamos a ir a preguntar el último, el Benjamín. Florencia Jofre, dígame. Levantó la mano la Florencia. ¿Tiene alguna pregunta? No, parece que no. Josefina Herrera. Josefina, te pregunté, ¿participaste ya o no? Me queda un parámetro más, así que ahí les voy a preguntar a los que no han participado, ¿ya? Creo que ya estamos ok con el parámetro intensidad. ¿Quedó clarito? Sí, profe. Sí. Ya, Sí. bacán. Nos vamos al último, que es el timbre. El parámetro del timbre, fíjense que yo les conté la clase que vimos este contenido, que es el más difícil de explicar en palabras, pero es el más fácil de identificar, ¿ya? Cuando hablamos de timbre nos vamos a referir, como dice en el esquema en la pizarra, en la pantalla, a voces o a instrumentos, pero en general nos vamos a referir a la fuente sonora o al objeto que produce el sonido. En la maquinita, para visualizar sonidos, me va a aparecer un dibujo como el que está aquí al lado, que es este que está aquí, que dice sonidos armónicos. Yo les voy a explicar qué significa esto. Si ustedes se fijan, tengo ondas de color amarillo, ondas de color verde y ondas de color azul, ¿cierto? Esas ondas son microsonidos. Son sonidos muy pequeñitos
que conforman el grueso del sonido que nosotros escuchamos. Son como los componentes internos de un sonido, ¿ya? Entonces va a depender de cómo armonizan o de cómo se entrelazan internamente esos microsonidos, la calidad timbrística del sonido que nosotros estamos escuchando, ¿ya? Ahora, si lo explico en algo más sencillo y más corto, el timbre tiene relación con lo que provoca el sonido, lo que hace el sonido. Puede ser un objeto, puede ser un instrumento, una voz humana, un sonido provocado por un animal. ¿Se fijan? Entonces lo que yo les voy a pedir cuando les pregunte timbre es el nombre de la fuente sonora. Si yo golpeo mis manos unas contra otras, y les pregunto ¿cuál es el timbre de ese sonido? La respuesta correcta sería el choque de dos manos. Eso es lo que provoca el sonido, el choque de dos manos. Si yo les pregunto, a ver, voy a tocar una guitarra, y empiezo a tocar guitarra, y yo les pregunto, ¿cuál es el timbre de ese sonido? La respuesta correcta sería las cuerdas de una guitarra, ¿sí? Entonces, lo que provoca el sonido o el objeto que hace salir el sonido es finalmente el timbre. ¿Queda claro el concepto de timbre? Sí, profe. ¿Se entendió Sí, profe. clarito? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a preguntar. Denilson, ¿te quedó claro el timbre? Sí, Ya, Javier Hermosilla, Sí, Mateo López, ¿le quedó claro el concepto de timbre? ¿O no entendió algo? Mateo López. O el Mateo, no sé si me está escuchando. Francisca González, ¿entendió el timbre? Javiera Martínez. Sí, profe. Gracias, Javier. La Francisca González no me ha respondido ni con dedito. Ah, no, sí, profe, se entendió. Ya, Javier, Francisca, gracias. El Mateo nunca me respondió si lo entendió o no el timbre. Profe, Dígame. profe, la Valentina Alcota no entendió el timbre. Valentina Alcota no entendió el timbre. Ya, gracias Alonso por avisar. Es que no puedo estar... De nada. Sí, gracias. Valentina, el timbre finalmente es lo que produce el sonido. Si yo golpeo dos piedras, eso es el timbre, las dos piedras, o el golpe de las dos piedras. Si yo quiebro un vaso, el timbre va a ser el vaso que se quebró. ¿Se entiende ahora? Si ladra un perro, el timbre va a ser el ladrido del perro. Porque es el perro, porque el perro es el que está ladrando. Entonces, desde donde nace el sonido es finalmente el timbre que tiene ese sonido. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Si yo hablo, la voz de la profesora de música es el timbre. Si habla algún compañero, la voz de mi compañero. Ahora sí, Valentina, ¿se entiende mejor? Profe, ¿podría ser un amplificador? El amplificador es un emisor de sonido. Por lo tanto, el amplificador podría también ser un timbre para un sonido específico. Por ejemplo, si yo les pongo un amplificador y les hago sonar una música por el celular, el amplificador podría ser también, el sonido que sale del amplificador podría ser el timbre. ¿Sí? Ya. Hemos revisado entonces los 4 parámetros. Al parecer ya quedamos clarito con los 4. Por lo tanto, estaríamos ultra mega super listos para poder dar la prueba de la próxima semana. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y despedimos la grabación en este minuto para que después ustedes me puedan hacer algunas consultas en relación a lo que revisamos hoy.